Te doy 1000 pesos si me ganas una partida. Alejandro sonrió, deslizando el tablero de ajedrez en dirección a Sofía, mientras ella terminaba de limpiar la mesa de la oficina. Ella se detuvo, con el trapo aún en la mano, y clavó la mirada en el juego. El aroma de la caoba pulida se mezclaba con el perfume costoso de él, pero el aire estaba pesado, como si alguien acabara de insultar a todos en la sala. Los otros empleados en la esquina de la oficina se congelaron, con los dedos paralizados en las bandejas de café que servían. Nadie se atrevía a moverse. Sofía levantó los ojos despacio, encontrando su mirada. Alejandro estaba reclinado en su silla de cuero, con los dedos entrelazados sobre el estómago, luciendo esa sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Una sonrisa de quien ya conocía el final de la historia. 1000 pesos, Sofía. Solo tienes que ganar una partida, repitió, y su voz era demasiado suave, peligrosa. Claro, si es que sabes jugar. Ella conocía ese tono. Era el mismo que usaba con los vendedores por teléfono, con los repartidores, con cualquiera que considerara inferior a él. El tono de quien humilla sin levantar la voz. Uno de los empleados, Mateo, tosió discretamente en la esquina. Alejandro giró la cabeza, y Mateo bajó la mirada de inmediato. ¿Y bien?, insistió Alejandro, tamborileando los dedos sobre la madera. 1000 pesos. Trabajas todo el mes para ganar menos que eso, ¿no es así? Sofía apretó el trapo entre sus manos. Las fibras ásperas rozaban su piel, pero no lo soltó. Su uniforme azul estaba manchado de productos de limpieza y sentía el peso del día entero sobre su espalda. Pero había algo más pesado ahora, algo que ardía dentro de su pecho. ¿Por qué hace esto?, preguntó ella, y su voz salió más firme de lo que esperaba. Alejandro rió. Fue una risa corta, casi como un ladrido. «Porque puedo y porque será divertido». Empujó el tablero un poco más cerca. «Vamos, acepta. ¿O tienes miedo de perder?» Los otros empleados intercambiaron miradas rápidas. Isabella, la recepcionista, se mordía el labio inferior. Todo el mundo sabía lo que Alejandro estaba haciendo. Adoraba juegos así, pequeñas crueldades que lo hacían sentir poderoso. Sofía miró el tablero. Las piezas de mármol blanco y negro brillaban bajo la luz del candelabro. Ella conocía cada una de esas piezas, sabía cómo se movían, conocía las aperturas clásicas, las trampas, los finales de juego. Pero Alejandro no sabía eso, nadie allí lo sabía. 1000 pesos, repitió ella, y su voz era casi un susurro. Entonces soltó el trapo sobre la mesa, acercó una silla y se sentó. «Acepto». La sonrisa de Alejandro se hizo aún más grande. Se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes. «Perfecto. Juegas con las blancas. Veamos cuánto duras». Sus manos ya estaban posicionadas para hacer el primer movimiento tan pronto como ella jugara. Estaba tan confiado que ni siquiera se preparó, solo esperó, aún sonriendo. Sofía tocó el peón del rey con dedos firmes y lo movió 2 casillas hacia adelante. Alejandro hizo su movimiento sin pensar, casi automático, y luego otro, y uno más. Pero algo cambió en la sala. Los empleados se acercaron lentamente, casi sin darse cuenta. Isabella dejó la bandeja sobre una mesa auxiliar. Mateo dio un paso al frente, porque Sofía no estaba simplemente jugando. Estaba construyendo algo en el tablero, pieza por pieza, movimiento por movimiento, y Alejandro aún no se había dado cuenta. Él seguía sonriendo, pero ahora sus dedos tardaban un poco más antes de cada jugada. Pasaron 10 minutos y la sonrisa de Alejandro comenzó a derretirse. Miró el tablero, luego a Sofía y de vuelta al tablero. Su torre estaba amenazada, su alfil aislado, y de alguna manera, sin que él notara cuándo, el caballo de ella estaba posicionado de forma mortal en el centro. «Tú has jugado antes», dijo él, y ya no era una pregunta. Era casi una acusación. Sofía no respondió.
Solo movió su dama, deslizándola por la diagonal con la punta de los dedos. El movimiento fue suave, preciso, como si lo hubiera hecho 1000 veces. Isabela dio un paso más cerca, con la mano sobre la boca. Mateo susurró algo al empleado a su lado, y pronto había 6 personas alrededor de la mesa, observando en silencio. Alejandro se estiró el cuello de la camisa. El aire acondicionado estaba encendido, pero había sudor en su frente. Movió un peón, vacilante, y Sofía respondió en 3 segundos. Alfil a la casilla libre. Jaque, dijo en voz baja. La palabra cayó como una piedra en el agua quieta. Alejandro parpadeó, revisó el tablero 2 veces y movió al rey. Sus manos ya no estaban firmes. Los dedos temblaban levemente cuando retiró la mano de la pieza. ¿Dónde aprendiste a jugar así?, preguntó él, y ahora su voz tenía un filo agudo, como si ella hubiera mentido sobre algo importante. Sofía finalmente lo miró. Sus ojos estaban tranquilos, pero había algo allí debajo, algo que quemaba lentamente. «Mi padre me enseñó», respondió, «antes de morir». Alejandro abrió la boca, la cerró. No esperaba una respuesta personal. Esperaba un juego silencioso, una victoria rápida, una historia graciosa para contar a sus amigos en el club. No esperaba esto. «Tu padre», repitió, y había incomodidad en su voz ahora, como si estuviera pisando un terreno que no debía. «Él era profesor de ajedrez», continuó Sofía, moviendo otra pieza. «Enseñaba en escuelas públicas, competencias de aficionados. Decía que el ajedrez no se trataba de inteligencia, se trataba de respeto, respeto por el juego, por el adversario». Dejó que la última palabra flotara en el aire. Respeto. La palabra que Alejandro no conocía. Mateo carraspeó. Isabela intercambió una mirada con otro empleado. Todo el mundo entendió el mensaje. Alejandro intentó recuperarse. Enderezó la espalda, se ajustó la corbata y forzó una sonrisa de vuelta a su rostro. «Bueno, qué conmovedora coincidencia», dijo, pero la voz salió mal, demasiado forzada. «Así que sabes jugar. Eso no cambia el hecho de que vas a perder». Hizo su siguiente movimiento con fuerza, golpeando la pieza en el tablero más fuerte de lo necesario. El sonido retumbó en la oficina. Sofía inclinó la cabeza, estudiando el tablero. Alejandro acababa de cometer un error pequeño, casi imperceptible, pero ella lo vio. Era un error de alguien nervioso, de alguien que intentaba parecer confiado, pero que ya sentía el suelo desaparecer bajo sus pies. Ella movió su torre, y de repente la posición de Alejandro estaba completamente comprometida. Su rey no tenía salida fácil. Sus piezas estaban desconectadas, cada una luchando sola. «¿Cómo es que trabajas aquí?», preguntó Isabela de repente, rompiendo el silencio. Estaba mirando a Sofía con una expresión nueva, como si estuviera viendo a otra persona. «Quiero decir, si juegas ajedrez así...» «Necesito el empleo», dijo Sofía simplemente. «Las cuentas no se pagan con talento». Alejandro hizo un sonido impaciente en la garganta. «¿Podemos concentrarnos en el juego?», gruñó. Pero sus manos estaban sudando ahora y las secó discretamente en sus pantalones. La partida continuó, pero el ritmo cambió. Antes Alejandro jugaba rápido, confiado. Ahora cada movimiento le tomaba tiempo. Analizaba el tablero, fruncía el ceño, movía una pieza y la devolvía. Intentaba otra posición. Los empleados observaban en silencio, pero había algo cambiando en el aire, una tensión diferente. Sofía jugaba con la misma velocidad constante, ni rápida ni lenta, simplemente certera. Pasaron 15 minutos, luego 20. Alejandro perdió una torre, luego un alfil. Sus piezas iban desapareciendo del tablero mientras las de ella permanecían, organizadas, mortales. «Esto es ridículo», murmuró Alejandro, más para sí mismo que para nadie. «Yo juego desde hace años». «¿Años? ¿Contra quién?», preguntó Sofía, y no había malicia en su voz, solo curiosidad genuina.
Alejandro no respondió, porque la verdad era que jugaba contra la computadora en nivel fácil, contra amigos borrachos en el club, contra personas que lo dejaban ganar porque él era el jefe, el rico, el poderoso. Nunca había jugado contra alguien que realmente supiera. Jaque, dijo Sofía de nuevo, y esta vez Alejandro tardó casi un minuto entero en encontrar una salida. Cuando finalmente movió al rey, temblando, Sofía miró el tablero y vio el final. Faltaban quizás 5 jugadas, 6 como máximo. Alejandro estaba perdido y aún ni siquiera lo sabía. Pero entonces la puerta de la oficina se abrió. Una mujer entró, tacones altos resonando en el mármol, un vestido que costaba más que el salario anual de Sofía. Tenía el cabello rubio perfectamente peinado y un collar de perlas que brillaba bajo la luz. Sus ojos barrieron la sala, se detuvieron en el tablero, se detuvieron en Alejandro sudoroso y tenso, y una sonrisa fina apareció en sus labios. «Alejandro», dijo con voz dulce como miel envenenada, «¿estás jugando ajedrez con la chica de la limpieza?» Alejandro se levantó de la silla como si hubiera recibido un golpe en el pecho. Su rostro se puso rojo, ese rojo que solo aparecía cuando perdía el control. «Valeria», dijo, y la voz salió forzada. «¡Qué sorpresa! No te esperaba aquí tan temprano». Valeria era su esposa. Sofía lo sabía porque había limpiado la foto de ellos, sonriendo falsamente, en el escritorio de la oficina cientos de veces. Valeria en galas benéficas. Valeria en viajes caros. Valeria al lado de Alejandro, siempre con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Valeria se acercó al tablero, sus tacones marcando el ritmo, y estudió la posición. Ella conocía el ajedrez. Quizás no jugaba a nivel avanzado, pero sabía lo suficiente para entender que Alejandro estaba perdiendo desesperadamente. ¿1,000 pesos era la apuesta?, preguntó mirando a Alejandro con esa sonrisa peligrosa. «Querido, ¿estás siendo humillado por una empleada de limpieza y quieres discutir sobre ajedrez?» Alejandro abrió la boca, la cerró. «Es solo un juego», dijo, y la voz salió demasiado débil. «Exactamente», respondió Valeria. «Un juego que ofreciste para ganar, y estás perdiendo». Se giró hacia Sofía, y por un segundo sus miradas se encontraron. «¿Cuánto tiempo hasta que ganes?» Sofía vaciló. Sintió el peso de las emociones en la sala cambiando, los empleados observando, Alejandro sudando aún más. Valeria no era su enemiga, pero tampoco era su amiga. Valeria era algo más complicado. Valeria estaba disfrutando de la humillación de Alejandro, y Sofía se dio cuenta de que tal vez tenían algo en común. 3 movimientos, respondió Sofía, quizás 4. Valeria rió, una risa verdadera, que retumbó en la oficina. ¿3 movimientos? Por Dios, Alejandro. Caminó hasta la mesa auxiliar y tomó un vaso de agua, bebiendo lentamente. «Eres realmente patético a veces, ¿sabes?» Alejandro se puso aún más pálido. Sus ojos parpadearon entre Sofía y Valeria, como si intentara calcular rápidamente cuál era el mejor movimiento ahora. Pero no había ningún movimiento bueno, solo estaba el tablero, el juego, y la verdad que toda la sala ahora podía ver. Él no era tan inteligente, tan poderoso, tan invencible como pensaba. «Continúa», le dijo Valeria a Sofía señalando el tablero. «Gana de una vez. Quiero ver su expresión cuando pierda». Sofía respiró hondo. Sentía el peso de más de una cosa ahora. No era solo sobre ajedrez. Era sobre esto. Era sobre Alejandro creyéndose superior a todo, ofreciendo dinero como si fuera limosna, como si pudiera comprar el derecho a humillar. Era sobre Valeria viendo una apertura para su propia ira, para su propia frustración matrimonial. Y era sobre Sofía, que no era empleada de limpieza por falta de talento, sino porque la vida tenía sus propios planes. Movió su dama, y el tablero quedó en absoluto silencio. El rey de Alejandro estaba en jaque de nuevo,
Pero esta vez no había escapatoria real. Alejandro estudió el tablero. Sus dedos se movieron hacia una pieza, luego a otra. Ninguna servía. Él lo sabía. Toda la sala lo sabía. «No puedo jugar», dijo finalmente, y las palabras salieron como un susurro amargo. «¿Entonces te estás rindiendo?», preguntó Valeria, y había triunfo en su voz. «¿Estás concediendo la apuesta? ¿1,000 pesos para la chica de la limpieza?» Alejandro no respondió. Estaba mirando el tablero, sus piezas capturadas esparcidas a un lado, el rey sitiado en el centro. Era como estarse viendo a sí mismo desde afuera, viendo todo lo que había construido derrumbarse, porque alguien se atrevió a decir que no. «Creo que sí», dijo Sofía suavemente, y extendió la mano a través del tablero. «Gracias por el juego». Pero en el momento en que dijo eso, algo cambió. Alejandro levantó la mirada, y había algo nuevo en sus ojos, algo que hizo que incluso Valeria retrocediera un paso. «Espera», dijo él, y la voz era completamente diferente ahora, oscura, peligrosa. «No hemos terminado». Alejandro se levantó despacio, con los ojos fijos en Sofía. Sus dedos apretaron el borde de la mesa, los nudillos poniéndose blancos bajo la presión. «¿Crees que ganaste porque me venciste en un juego?», dijo, y la voz era peligrosamente tranquila. «Eres inteligente. Está bien, pero la inteligencia no paga las cuentas a fin de mes, ¿verdad?». Sofía sintió el clima cambiar. Lo que había sido humillación se estaba transformando en algo más amenazante. «Te ofrezco un trato», continuó Alejandro. «¿Tienes un diploma en ajedrez? ¿Certificación? ¿Algo que compruebe que sabes lo que estás haciendo?» «No», respondió Sofía. «Mi padre no estaba acreditado, solo enseñaba porque amaba el juego». «Exactamente», dijo Alejandro, y había una sonrisa depredadora en su rostro. «Entonces cualquier cosa que hiciste aquí, cualquier habilidad que mostraste, no tiene validación oficial. Sin documentación, sin pruebas, nada que una corte reconozca». Los empleados intercambiaron miradas preocupadas. Valeria se recostó contra la pared, observando. «¿Qué quiere decir?», preguntó Sofía, y por primera vez había incertidumbre en su voz. «Estoy diciendo que puedes tener talento, pero talento sin credibilidad es solo suerte», dijo Alejandro, caminando alrededor del tablero como un depredador. «Trabajas aquí como empleada de limpieza porque no tienes cómo probar que eres más que eso. Y yo tengo poder, tengo recursos, tengo la capacidad de destruir tu reputación en esta ciudad con una palabra». «¿La está amenazando?», preguntó Isabela en voz alta y su voz tembló. «No estoy amenazando a nadie», respondió Alejandro, pero sus ojos nunca se apartaron de Sofía. «Solo estoy siendo honesto. Ganaste un juego. Felicidades. Pero esa victoria no te cambia. Sigues aquí mañana limpiando pisos, porque es todo lo que eres capaz de hacer». Sofía sintió el golpe de esas palabras como una bofetada física, pero entonces respiró, y algo se cristalizó dentro de ella. Él tenía miedo. Miedo real y genuino, y por eso estaba atacando. «¿Quiere destruirme porque perdí?», preguntó ella levantándose. «No quiero nada de ti», gruñó Alejandro. «No eres nadie. Siempre serás nadie». Y fue en ese momento que la puerta de la oficina se abrió de nuevo. Esta vez no era Valeria. Era un hombre de traje, con un maletín bajo el brazo y una expresión que sugería que había escuchado todo lo que estaba pasando. «¿Alejandro Garza?», preguntó el hombre. Alejandro palideció. Sofía vio el miedo pasar por su rostro tan rápido que casi desapareció. «¿Quién es usted?», preguntó Alejandro, pero su voz ya no tenía ninguna fuerza. «Soy el abogado de la señora Sofía Reyes», respondió el hombre, «y he estado escuchando su conversación a través de esa ventana durante aproximadamente 5 minutos». Toda la sala se congeló. Los empleados intercambiaron miradas de puro shock. Amenaza, intimidación, acoso laboral, todo registrado. «Mi clienta tiene testigos». El abogado miró a Isabela, a Mateo, a los otros, varios de hecho.
Sofía vio el rostro de Alejandro derrumbarse, esa confianza, ese poder, esa certeza de que podía hacer lo que quisiera. Todo se evaporó en un segundo. Pero entonces rió, una risa ronca, desesperada. «Planeaste esto, todo esto fue una trampa». Y en ese momento, cuando finalmente entendió, toda la verdad salió a la luz de golpe. «No fue una trampa», dijo Sofía, y su voz cortaba el aire como vidrio. «Fue justicia». Caminó hasta el tablero y tocó la dama de él, la que estaba atrapada, la que no podía moverse. Luego retiró la mano. «¿Quieres saber por qué acepté este juego?», preguntó. «¿Por qué una empleada de limpieza que trabaja por el salario mínimo aceptaría una apuesta de 1000 pesos con su jefe?». Alejandro no respondió. Su rostro estaba gris, como si toda la vida se hubiera drenado de él en segundos. «Porque estaba esperando», continuó Sofía, «esperando que hiciera exactamente lo que hizo, esperando que humillara a alguien frente a testigos, esperando que pensara que era tan poderoso que nadie se atrevería a confrontarlo». Isabela se cubrió la boca con la mano. Mateo dio un paso atrás. Valeria se inclinó hacia adelante, realmente interesada ahora. El abogado colocó el maletín sobre la mesa con un golpe seco. «Documentos. Muchos documentos». «Mi clienta ha sido víctima de acoso laboral constante», dijo el abogado, y su voz era tan fría como el hielo. «Comentarios degradantes sobre su capacidad, su educación, su valor como persona, todo documentado. Testigos, correos electrónicos, audios». «¡Audios!», susurró Alejandro. «Usted habla muy alto cuando está aquí solo por la noche», dijo Isabela suavemente. «Y habla de todos nosotros, de cómo nos menosprecia, de cómo nos paga lo mínimo que puede, de cómo somos desechables». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía tomó el primer documento del maletín. Una lista de fechas, horas, descripciones de incidentes. 22 de marzo. Dijo que cualquier mono podría hacer mi trabajo mejor. Leyó en voz alta. 17 de abril. Preguntó a toda la sala si yo creía que podría conseguir otro trabajo sin usted. Continuó. 3 de junio. Dijo que mi padre probablemente murió porque no era tan inteligente como usted. Cada palabra era como un martillo. «Eso fue una broma», dijo Alejandro débilmente. «No lo fue», respondió Sofía. «Y usted lo sabe». El abogado sacó más documentos. Esta vez, formularios de queja, registros oficiales. «Mi clienta presentó quejas formales hace 4 meses», dijo. «Usted nunca respondió». Continuó. «Empeoró, de hecho». Valeria abrió la boca, luego la cerró. Estaba mirando a Alejandro como si nunca lo hubiera visto antes, como si de repente toda la máscara se hubiera caído y revelara algo horrible debajo. «¿Sabías esto?», le preguntó a Alejandro, y había incredulidad en su voz. «Es solo una empleada de limpieza», dijo Alejandro, y esas palabras salieron tan automáticas, tan naturales, que lo revelaron todo. No es como si importara. El aire se volvió pesado. Los empleados no respiraban. Incluso los sonidos de la calle afuera parecieron desaparecer. «Ahora viene la revelación progresiva», dijo el abogado, y había algo teatral en su tono, como si hubiera ensayado este momento muchas veces. «¿Sabe qué es lo gracioso, Alejandro? Sofía no es una empleada de limpieza». Alejandro parpadeó. «Ella es una empleada de limpieza que trabaja aquí», continuó el abogado, «pero tiene un título en Derecho, licenciatura completa. Está haciendo una maestría en Derecho Laboral, precisamente porque vivió situaciones como esta. Su tesis es sobre acoso laboral corporativo». Sofía vio el momento en que Alejandro entendió. Vio cuando todos sus cálculos se derrumbaron. Vio cuando se dio cuenta de que ella no era una víctima fácil. Era alguien que había estudiado las propias leyes, que había documentado todo, que había planeado cada movimiento como si fuera un ajedrez aún más complejo. «Ella se infiltró aquí a propósito», dijo el abogado.
Aceptó trabajar como empleada de limpieza para documentar exactamente el tipo de comportamiento que usted exhibe, para tener testigos, para tener evidencia. ¿Pero por qué?, preguntó Valeria confundida. Porque, respondió Sofía, antes de que yo viniera a trabajar aquí, una mujer se suicidó. El silencio regresó, pero esta vez era diferente. Era el silencio de algo rompiéndose irremediablemente. Ella también trabajó para Alejandro, también era empleada de limpieza, también tenía un título que nadie conocía, y después de 2 años de ser tratada como nadie, decidió que realmente lo era. Sofía miró a los ojos de Alejandro, y no había triunfo allí, solo una tristeza infinita. Se llamaba Camila, era mi mejor amiga. La puerta de la oficina se abrió de nuevo. Esta vez no era un abogado. Era una mujer de mediana edad, con los ojos rojos y un portarretratos en la mano. La madre de Camila. Entró despacio, como si cada paso le costara toda su fuerza. Sus ojos encontraron a Alejandro y algo se quebró en su rostro. ¿No sabías que tenía familia?, preguntó la mujer, y su voz era un susurro que cortaba más que un grito. ¿No sabías que tenía sueños? Que estaba estudiando la universidad por la noche, que quería ser abogada como Sofía. Alejandro retrocedió, pero no había a dónde ir. La mesa lo bloqueaba por un lado, el abogado por el otro, y ahora había una madre frente a él con la fotografía de su hija en la mano. Me llamó un día, continuó la madre, y las lágrimas corrían por su rostro. Lloraba, decía que no era lo suficientemente buena, que nunca sería nada. Intenté ayudarla, pero no creía en sí misma. Porque usted había pasado 2 años convenciéndola de que era verdad. Valeria se volvió hacia Alejandro, y no había nada más que asco en sus ojos. ¿Lo sabías?, preguntó, y la voz era apenas un soplo. ¿Sabías que una de tus empleadas había muerto y no me lo dijiste? No era relevante, respondió Alejandro automáticamente, y ese fue su último error. ¿No era relevante?, preguntó la madre de Camila, y caminó hasta el tablero de ajedrez. Miró las piezas. Luego, con un movimiento deliberado y lento, volteó el tablero, esparciendo todas las piezas por el suelo. Mi hija era relevante. Los peones esparcidos sonaban como pequeñas gotas cuando golpeaban el mármol. Una metáfora perfecta para todo lo que había sucedido, todo reducido a piezas desechables. Sofía sintió a Valeria moverse a su lado. Cuando miró, vio que la mujer estaba grabando todo con su teléfono, no para destruir a Alejandro, sino para preservar la verdad. Recibirá una notificación legal en breve, dijo el abogado, poniendo más documentos sobre la mesa. Mi clienta está demandando por acoso laboral, daños morales, creación de un ambiente de trabajo hostil y discriminación. Los montos están listados aquí. Alejandro miró los números y su rostro se volvió de un gris absoluto. Además, continuó el abogado, hay una investigación abierta sobre las circunstancias de la muerte de Camila. Dado que su familia alega que había documentación de acoso que fue ignorada, negligencia corporativa, posible responsabilidad penal. Esto es ridículo, susurró Alejandro, pero había desesperación en cada sílaba. No, dijo Sofía simplemente, es justicia. Caminó hacia la ventana y la abrió. Abajo, en la calle, había gente, periodistas, cámaras. Al parecer, la noticia ya se estaba filtrando. ¿Cómo llegó esto a la prensa?, preguntó Alejandro, pánico puro en su voz ahora. No llegó, respondió el abogado. Todavía, pero lo hará. Porque esto no es solo sobre usted, Alejandro. Es sobre un sistema que permite que esto suceda. Es sobre empresas que tratan a las personas como desechables. Es sobre familias que pierden hijas porque nadie escuchó, nadie vio, a nadie le importó. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los sonidos de la ciudad afuera parecían haberse detenido. Alejandro se dejó caer en la silla. Sus ojos buscaron cada rostro en la sala. Isabela, Mateo, los otros empleados, y vio en cada uno de ellos el juicio que merecía.
Vio en Valeria una traición que nunca podría reparar, y en Sofía vio exactamente lo que era: alguien que había planeado cada movimiento, cada palabra, cada detalle. No era venganza, era precisión, era el ajedrez perfecto. Sofía Reyes deja su empleo hoy, anunció el abogado. Será indemnizada por todos los meses trabajados aquí, más daños morales. Recibirá una carta de recomendación sobre quién es usted realmente. Y usted, Alejandro Garza, aprenderá que el poder no es invencible, que hay consecuencias, que hay personas dispuestas a sacrificar 2 años de sus vidas para garantizar que nunca más le hagan esto a alguien. Sofía tomó su uniforme de limpieza y lo puso sobre la mesa, al lado del tablero de ajedrez destruido. «Gracias por el juego», le dijo a Alejandro, «y gracias por ser exactamente quien siempre fue». Hizo todo mucho más fácil. Caminó hacia la puerta, y cuando salió, llevaba consigo la verdad que ya no podía ser ignorada, dejando a Alejandro solo con sus piezas caídas y el peso de todo lo que había hecho. La oficina entera parecía estar congelada en el tiempo. Nadie se movía, nadie hablaba, solo los sonidos de la calle allá abajo, sirenas, bocinas, la vida normal continuando, rompían el silencio absoluto. Isabela fue la primera en moverse. Caminó hasta la madre de Camila y la abrazó, sin pedir permiso, sin esperar invitación. Solo la abrazó, como si ofreciera un cuerpo para contener el luto que esa mujer cargaba desde hacía tanto tiempo. «Ella era tan amable», susurró Isabela. «Debería haber hecho algo. Todos deberíamos». «Intentaste advertirle una vez», respondió la madre, aún sosteniendo el portarretratos. «Dijo que tenía miedo de perder el empleo, que necesitaba el dinero para pagar la universidad». Mateo se acercó lentamente, con los ojos fijos en Alejandro, que seguía sentado, con los hombros caídos, como si hubiera envejecido 10 años en 10 minutos. «Él lo sabía», dijo Mateo a nadie en particular. «Él siempre supo que no éramos quienes decíamos ser, solo que no le importaba». El abogado comenzó a recoger sus documentos con movimientos precisos y deliberados. Cada papel volvía al maletín, cada uno representando horas de trabajo, de documentación, de justicia meticulosamente preparada. «La audiencia preliminar es en 2 semanas», informó, y su voz profesional regresó, esa calma que venía de alguien que había visto muchos casos como este. «Mi clienta estará allí. Debería traer un abogado, Alejandro». Alejandro no respondió. Sus ojos estaban fijos en un punto distante, como si hubiera desaparecido dentro de sí mismo, a un lugar donde las consecuencias no podían alcanzarlo. Valeria caminaba de un lado a otro de la oficina, todavía sosteniendo el teléfono que lo había grabado todo. Sus dedos pasaban por la cámara, tocaban la pantalla, pero no publicaba nada. Solo dejaba la grabación allí, como un arma que aún no había decidido si usaría. «Me mentiste durante 5 años», le dijo a Alejandro, y no había ira en su voz, solo una decepción profunda e irrecuperable. 5 años casada con alguien que era capaz de ignorar el suicidio de una empleada porque no era lo suficientemente importante. «Valeria, yo no sabía», comenzó Alejandro, pero ella levantó la mano. «No me hables», dijo, y salió de la oficina sin mirar atrás. Sus tacones resonaron en el pasillo y poco después oyeron la puerta de la escalera cerrarse con un golpe definitivo. La policía llegó media hora después, no para arrestar a nadie, sino para tomar declaraciones, para oficializar lo que había sucedido. Un detective entró, acompañado por 2 agentes, y la oficina que había sido un lugar de trabajo se convirtió en una escena de crimen para la documentación. Sofía estaba frente al edificio cuando llegaron los periodistas. No había llamado a nadie, pero las noticias viajan rápido en una ciudad, especialmente cuando involucran poder, corrupción y justicia que finalmente llega. Las cámaras la apuntaron, los micrófonos se extendieron. «¿Cómo se siente?», preguntaron.
Sofía respiró hondo, y por un segundo pareció que no iba a responder. Luego abrió la boca. «Siento que mi amiga estaba esperando esto», dijo, y la voz era firme, clara, sin temblor. No para ganar dinero, no por venganza, sino para que nadie más tuviera que pasar por lo que ella pasó. Una de las periodistas preguntó si se arrepentía de haber trabajado como empleada de limpieza durante 2 años, de haber sacrificado su vida para preparar este caso. Sofía miró hacia atrás, al edificio, a las ventanas de la oficina donde Alejandro todavía estaba sentado, rodeado de abogados y policía. «No», respondió, «porque ahora existe un precedente. Ahora existe documentación. Ahora, si esto sucede nuevamente, las víctimas sabrán que hay un camino, que hay justicia, que no están solas». La madre de Camila salió del edificio 1 hora después, con el portarretratos aún en sus manos. Cuando vio a Sofía, caminó hacia ella y la abrazó, fuerte y firme. «Gracias», susurró. «Gracias por no dejar que esto muriera con ella». Cuando se separaron, Sofía sintió que algo se liberaba dentro de su pecho. No era paz, todavía no, pero era el comienzo de algo que se parecía al alivio. Como si 2 años de peso hubieran sido finalmente puestos en el suelo. Se alejó del edificio mientras el sol comenzaba a descender y por primera vez en mucho tiempo sintió que podía respirar sin dolor. 9 meses después, Sofía estaba en un tribunal, no como empleada de limpieza, sino como pasante de derecho, acompañando un caso similar al suyo. Una mujer joven, también contratada para trabajo administrativo, también sometida a acoso sistemático, también ignorada por las autoridades. El juez la miró cuando ella entregó los documentos de su investigación, docenas de páginas compiladas sobre su caso, sobre el caso de Camila, sobre patrones de abuso corporativo. Él hojeó los papeles con atención, luego la llamó al frente. «¿Usted fue víctima de algo similar?», preguntó. «Sí», respondió ella, y la voz era firme. «Y eso me enseñó que la documentación salva vidas, que los patrones deben ser identificados, que la justicia no es un lujo, es un derecho». El juez asintió, y Sofía vio algo cambiar en su rostro, reconocimiento, tal vez incluso admiración. La universidad le ofreció una beca de estudios integral después de eso. Su tesis sobre acoso laboral corporativo fue publicada en una prestigiosa revista jurídica. Los profesores comenzaron a citar su trabajo. Abogados de derecho laboral comenzaron a buscarla para consultoría. Se mudó a un apartamento pequeño, pero era suyo. Las paredes eran blancas, vacías de decoración, pero eso no importaba. Por primera vez en años, dormía sin pesadillas, se despertaba sin dolor en el pecho. Pasaba el día sin el peso de la ira tirando de ella hacia abajo. Isabela la contactó por LinkedIn. Había dejado el empleo en la empresa de Alejandro y ahora trabajaba en un entorno corporativo con políticas reales de protección a los empleados. «Porque aprendí de ti», escribió, «que es posible hacer la diferencia». Alejandro había sido condenado en primera instancia. No era prisión, era indemnización, multas, prohibición de ejercer cargos administrativos por 5 años. Pero la condena era pública, registrada, imposible de ocultar. Su carrera de millonario invencible había terminado. Ahora era solo un hombre que lo había perdido todo porque alguien más inteligente decidió que la justicia importaba más que la venganza. Valeria había concedido una entrevista para un podcast sobre relaciones tóxicas, describiendo cómo no había visto la verdadera naturaleza de su esposo hasta que todo se derrumbó. Su libro, La cara oculta del poder, estaba entre los más vendidos. Había transformado su propio dolor en sabiduría, en conocimiento que ayudaba a otras mujeres a reconocer señales de abuso. Pero el momento que realmente marcó la transformación de Sofía llegó 6 meses después, cuando estaba trabajando como pasante en un gran bufete de abogados.
Una mujer entró en la sala, nerviosa, con una carpeta bajo el brazo llena de documentación personal. «Estoy siendo acosada en el trabajo», dijo la mujer, «y nadie me cree. Mi jefe es bien visto, respetado. Yo solo soy una empleada nueva». Sofía la miró y vio a Camila. Se vio a sí misma. Vio a todas las mujeres que habían sido silenciadas, porque el sistema vencía a las voces calladas. «Siéntese», dijo Sofía, y acercó una silla. «Vamos a empezar desde cero. ¿Tiene alguna documentación? ¿Audios? ¿Testigos? Porque lo primero que debe entender es que la evidencia es poder, y el poder es el único idioma que la gente como su jefe entiende». La mujer comenzó a llorar mientras Sofía anotaba todo, cuidadosa, metódica, exactamente como había aprendido. «Vas a ganar», dijo Sofía. «No porque seas mejor que él, sino porque vas a estar más preparada, porque vas a documentar cada detalle, porque vas a tener estrategia y porque yo voy a estar contigo en cada paso». Eso era nuevo. Ya no se trataba de ella, de su dolor, de su historia. Se trataba de transformar su experiencia en una herramienta para otras personas. Meses después, cuando esa mujer ganó su caso, abrazó a Sofía en el tribunal. «Me salvaste», susurró. Sofía pensó en Camila. Pensó en todas las Camilas que nunca tuvieron a nadie para salvarlas, y sintió algo que no era paz exactamente, pero era cercano, era propósito, era la sensación de que el sacrificio había significado algo. Un año después, Sofía se graduó como abogada. Su madre estaba en la audiencia, al lado de la madre de Camila. Cuando caminó hacia el escenario para recibir el diploma, ambas lloraron. «Ella habría estado tan orgullosa», susurró la madre de Camila. Sofía miró su diploma, esas palabras «licenciada en Derecho», y supo que no había llegado allí a pesar de Camila. Había llegado allí por Camila. Cada batalla legal que ganara, cada víctima que salvara, cada justicia que conquistara, todo era también la justicia de su amiga. Abrió un bufete especializado en derechos laborales. Sus clientes eran personas en las que nadie creía, empleadas de limpieza, recepcionistas, repartidores, cualquiera que hubiera sido tratado como desechable. Y en cada caso, ganaba, porque había aprendido la lección más importante que el ajedrez podía enseñar. La victoria pertenece a quien planifica más cuidadosamente, a quien documenta cada movimiento y a quien nunca subestima el poder de aquellos que todos creen que están perdiendo. La vida de Sofía ya no era sobre un juego en una oficina de vidrio y mármol. Era sobre derrotar a cada millonario que pensaba que el dinero lo hacía intocable, y ella siempre ganaba. Si esta historia te conmovió, si sentiste la fuerza de Sofía en cada segundo, haz clic en Me gusta, porque historias como esta merecen ser vistas por muchas más personas. Merecen ser compartidas. Merecen resonar en el mundo. Ahora cuéntame, ¿de qué ciudad estás viendo? ¿Qué parte de esta historia te impactó más? Deja tu comentario y conversemos sobre esto juntos. Quiero saber qué piensas sobre la justicia, sobre el coraje, sobre las personas que transforman el dolor en propósito y resistencia real. Si no quieres perderte las próximas historias que te removerán las emociones, suscríbete al canal, porque cada semana hay una nueva narrativa esperando para cambiar tu perspectiva sobre la vida. Para recordarte que la historia no es solo ficción, también es resistencia transformadora. Y ahora, elige una de las historias en la pantalla a tu lado y continúa con nosotros en este viaje, porque la próxima historia puede ser la que lo cambie todo para ti. La próxima narrativa puede ser el espejo que estabas buscando en esta vida. ¿Vamos?